JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Queremos saludar una vez más a toda la audiencia del programa Restauración y Vida. Es una bendición poder compartir contigo y con toda la familia y aquellas personas que nos están viendo de diferentes lugares alrededor del mundo. Recuerde, hay una manera muy directa de poderse comunicar con nosotros. Sencillamente puede escribirnos a restauración@jesusvivehoy.com. Y como siempre, estamos compartiendo este programa con Orlando. Orlando nos va a presentar la temática que estaremos abordando en este su programa, Restauración y Vida. Gracias, doctor José Zapico. Vamos a tocar un tema realmente interesante, apasionante, si pudiésemos decir así. Se llama Venciendo los ataques de la mente o los ataques mentales. ¿Y por qué este tema tan interesante? Hemos recibido innumerables comunicaciones vía email de África, de Nueva Guinea, de Europa, de todos los lugares del mundo, donde la gente está siendo atacada en su mente, en lo que piensa, en sus creencias. Es como si las fuerzas del mal se estuvieran encaminando sobre la mente de la gente para precisamente atacarlos y confundirlos. Y es que la Biblia, doctor Zapico, nos habla mucho de cómo cuidar nuestra mente, cómo proteger nuestros pensamientos, porque la Biblia hasta dice que hay mentes perturbadas, hay mentes cautivadas, hay mentes que están desorientadas. Y yo creo que la razón de ser de este tema es la palabra de Dios. ¿Cómo vencer los ataques mentales o los ataques en la mente? En primer lugar, queremos compartir, Orlando, este tema, como tú mismo lo estás diciendo y nos está dando referencia, es la importancia porque en gran parte de la sociedad actual, en la mayoría del mundo, hay millones de seres humanos que se abaten entre una lucha continua de pensamientos, mente, y esto hace que el ser humano viva en un estado de inseguridad, preocupación, ansiedad, pánico y tantas otras consecuencias que son el resultado y que son el efecto de todas aquellas cosas negativas que se acumulan en la mente del ser humano. Por eso es interesante saber cuál es la naturaleza de la mente, saber entender que el ser humano es su mismo cerebro, tal lo que piensa, tal lo que manifiesta, tal lo que vive, tal lo que expresa. También sabemos cuál y debemos de entender cuál es el origen de los pensamientos, cuáles son los pensamientos que realmente debemos de permitir en nuestra mente, cuáles son los pensamientos que no deberíamos de permitir en nuestra mente y sobre toda manera entender que el ser humano es por consecuencia llevado a pensar continuamente y una de las cosas que más trabaja en el organismo del ser humano es su propia mente. ¿Cómo se relaciona la mente y la inteligencia? Por eso es necesario que nosotros podamos entender y para ello hay muchos textos bíblicos que nos hablan y que nos dan referencia acerca de la mente. Por ejemplo, hay un texto claro que nos indica el comienzo de esta temática en el libro del profeta Ezequiel, exactamente el capítulo número 11 y el verso número 15 nos dice de esta manera: entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera, esto dice el Señor a los habitantes de Israel, yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene en la mente. O sea, lo primero que tenemos que partir es entender que delante de la presencia omnisciente, que son los atributos divinos de Dios, no hay pensamiento que se pueda escapar o esconder delante de su mirada omnisciente. Ahora, Jesús en un momento determinado, en Mateo 12:15 dijo, pero Jesús sabía lo que había o lo que ellos tenían en su mente, es decir, a través del discernimiento del Espíritu operando en la vida de Jesús, él pudo discernir los pensamientos de aquellos que le rodeaban.
Por eso que una de las razones por la cual el Señor establece y lo afirma Jesús, que es algo que se establece en el Antiguo Testamento, pero vuelve a ser afirmado en el Nuevo Testamento, es lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es importante. Satanás, quien es el Dios de este mundo, dice la Biblia, que ha cegado la mente de aquellos que no creen, lo que nos recuerda en la escritura de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. También en Filipenses 4, 7 es donde dice la palabra, Pablo escribiendo: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y entonces estamos dando este marco de referencia bíblica para poder observar que realmente la Biblia nos habla acerca de la mente, cómo librar y cómo ser fortalecido y cómo vencer los ataques de la mente. Es muy importante, y también mientras usted hablaba, doctor Zapico, recordaba ese pasaje bíblico que dice que en los últimos tiempos a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Eso implica que llegará el momento donde la gente hace cosas y piensa cosas y no sabrá si son cosas buenas o son cosas malas, porque la misma sociedad ha permitido y ha llevado a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso tenemos que tener claro que la verdad está en la palabra de Dios. Y esa verdad, como decía usted hace pocos minutos, es la que tenemos que colocar en nuestra mente para transformar. El apóstol Pablo también decía eso: transformar nuestra mente. ¿Con qué la vamos a transformar? Nada más y nada menos que con la palabra de Dios. Sobre todo, Orlando, que cuando hablamos acerca de esto, debemos de recordar y entender que hoy más que nunca, en lo que se llama el avance de la tecnología moderna, en lo que se llama todos los descubrimientos, la genética, el transhumanismo y tantos otros temas que realmente la sociedad moderna está manejando, una de las cosas interesantes es que se está estudiando a fondo todo lo relacionado a la mente, al cerebro, al pensamiento y a la forma de cómo los seres humanos pueden o no ser controlados en la mente. En realidad, hay una complejidad muy inmensa en el concepto de la mente. La mente es un sistema complejo, según nos describe aún la Biblia, y aún la ciencia está corroborando y certificando de una forma clara lo que la Biblia hace muchos años, miles de años antes, pudo hablar acerca de la mente. Por eso es que la mente es un sistema complejo, compuesto por elementos biológicos, intelectuales, pero también compuesto por elementos espirituales, entre los cuales se encuentra el cerebro. Dentro del cerebro estamos hablando de neuronas, estamos hablando del cerebelo, estamos hablando del asiento de las emociones. O sea, la mente, según la Biblia, describe básicamente dos procesos de transformación. En primer lugar, el de transformación, que consiste en ser renovados constantemente, dice la Biblia, hasta lograr tener la mente de Cristo. Yo creo que es una de las batallas y una de las consignas y meta que todo ser humano en Dios debe de alcanzar. El otro es el de la gradación hasta ser reprobada y pervertida y endurecida. Es decir, el ser humano tiene dos alternativas: o tú renuevas tu mente y la vas transformando de acuerdo al modelo de la enseñanza bíblica y escritural hasta lograr que Cristo logre poseer y gobernar esa mente, o de lo contrario, la mente puede ser degradada a una condición de perversión y de endurecimiento, de manera tal que no puedan entender ni percibir lo correcto y lo espiritual que Dios transmite al ser humano. Es interesante porque en la palabra de Dios también dice en Efesios que tenemos que cubrir nuestra mente, nuestra cabeza con el casco de la salvación. Nada más y nada menos, el casco de la salvación indica tener una fe. ¿Una fe en quién? Una fe en el Señor Jesucristo. Y cuando tú crees en el Señor Jesucristo, crees nada más y nada menos que a su palabra. Y si crees en su palabra, crees en la palabra de Dios. Por eso es tan importante en nuestra vida estar alineada y nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Sí, y es necesario también poder examinar y poder llegar a entender que depende de aquello en que se ocupe la mente que podemos avanzar en los procesos, o sea, para transformación o para degradación. La Biblia, hay un texto bíblico que la Biblia habla muy claramente, Pablo escribiendo a Colosenses 3:2, y dice: ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y aún más, dice Efesios 4:23, que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. La Biblia habla de cómo la mente se puede ir transformando y renovando.
la Biblia nos habla que hay 22 características en cómo lograr que uno pueda llegar a tener una mente de Cristo. Pero también hay 27 características que también nos enseña la Biblia de cómo la mente puede ser degradada y ser endurecida para no entender los propósitos y lo que es exactamente lo que dijimos hace un momento, el área o la fase espiritual. Por eso que el enemigo, si logra influenciar la vida de los humanos a través de los ataques que proyecta en la mente, el ser humano se debilita y logra ser confundido, y en lugar de ser fortalecido, es llevado a una decadencia en todos los aspectos, en el carácter, en la personalidad, en la vida y en la moralidad que éste tiene que desarrollar. Él sabe que el enemigo que no podrá afectar tu vida a menos que logre colocar pensamientos negativos y engañosos en tu propia mente. Por eso que necesitamos que tú entiendas a través de este programa que hay una palabra certera y hay una enseñanza muy convincente de que Dios nos promete que sí, Él nos va a ayudar para vencer los ataques que se originan en la mente del ser humano. Es decir, el apóstol también decía en una de sus epístolas: temo que como Eva fue engañada por la serpiente. Eso también podemos decir ahora: temo que como los hombres de ahora han sido engañados por esta sociedad, puedan estar pensando mal y pensando cosas equivocadas. Por eso es tan importante que tu mente, siempre lo vamos a insistir, esté alineada con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios. Y es un tema que vamos nosotros a hablar, yo creo que en varios programas de este tema, porque realmente el ataque sobre la mente, el ataque de duda que le está llegando a la gente es muy grande en estos tiempos. En los últimos días, o mejor dicho, en los últimos meses, mientras estamos desarrollando esta temática y hemos enseñado acerca de este tema tan interesante, nos hemos encontrado con varias personas, hombres, mujeres de diferentes edades, jóvenes, adultos, más adultos, que nos han dicho lo siguiente: yo siento que hay algo que me habla en la mente, siento voces en la mente. Entonces nos preguntamos, ¿es posible recibir voces en la mente? ¿Es que las voces no se escuchan por el oído? ¿Es posible que el ser humano pueda percibir voces extrañas que le están hablando a la mente? Realmente ese es el propósito de este programa. Pablo habla de ser renovado en el espíritu de nuestra mente, y en Filipenses él dice claramente que todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, en esto pensad. Así que vamos a seguir hablando acerca de este tema: cómo vencer los ataques en la mente y lo que la Biblia dice, y cómo nosotros alcanzar una posición de victoria y de fortaleza para no caer en la derrota de la vida y el fracaso. Enseguida volvemos después de este corto comercial y continuaremos en este su programa Restauración y Vida. La maldición consiste en no hacer ni oír la voluntad de Dios. La bendición de Dios, por el contrario, es creer, hacer y recibir su favor. Maldición o bendición, alineándote con Dios. El libro de los pastores José y Lidia Zapico, donde descubrirás cómo Dios le dio al hombre el libre albedrío, donde cada uno decide por sí mismo lo que quiere hacer. Maldición o bendición. Conoce cómo Dios puso delante de su pueblo los dos caminos, el de la vida y el de la muerte, el ancho y el angosto, el de la bendición y el de la maldición. Es una decisión que tú debes tomar. Maldición o bendición, alineándote con Dios. Este libro te enseña que Dios quiere destruir en ti toda maldición. Una publicación de JBH Publication. Adquiérelo hoy mismo. Gracias por seguir en la sintonía de su programa Restauración y Vida. Estamos hablando de un tema interesantísimo si usted está llegando en este momento a nuestra sintonía, y es venciendo los ataques en la mente o los ataques mentales. Y precisamente tenemos una serie que nos gustaría que usted adquiriera. Se llama El peligro de los ataques en la mente, del pastor y doctor José Zapico, y usted lo puede adquirir escribiendo simplemente a nuestra página web www.jesusvivehoy, y los puede adquirir y se los enviaremos a cualquier lugar del mundo. ¿Qué encontrará usted en estos DVDs y en estos CDs? Cómo defenderse del ataque del enemigo sobre su mente. Porque lo que quiere el mal es confundir lo que usted no sirva. Por ejemplo, usted puede ser de esas personas que dice:
comienzo a leer la Biblia y me da un sueño, eso es un ataque en la mente. O puede decir, leo la palabra de Dios y no la entiendo. Eso es un ataque en la mente. Por eso para usted está diseñado y se ha preparado estos DVDs y estos CDs, los cuales usted puede adquirir en nuestra página web. La repito, www.jesusvivehoy.com. Allí también usted puede dar su donación para que las enseñanzas de la palabra de Dios por medio de este ministerio se sigan extendiendo al mundo entero. Seguimos con nuestro tema, doctor Zapico, con una palabra que dice, de una mente sabia provienen palabras sabias. ¿Cómo defendernos de esos ataques en la mente? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos habla, lo que tú acabas de mencionar, la Biblia nos habla acerca y nos da referencia acerca del profeta Isaías, de cómo nosotros cuidar la mente. Y dice el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que hay un secreto, hay una forma muy correcta de nosotros ser fortalecidos. ¿Cuándo? Cuando nosotros mantenemos la quietud, la serenidad y la confianza plena en Dios y en su palabra. Ahora, hace un momento, Orlando, tú estabas dando y explicando que una de las razones por la cual nosotros debemos de entender cuando viene el ataque es colocarnos lo que se llama bíblicamente lo que es la armadura del creyente. Hay cierta parte de la armadura del creyente que son elementos de protección. Está puesto y Dios lo estableció para protegernos en lo que es la confrontación o la situación de una confrontación, batalla espiritual. Entonces Pablo habla muy claramente acerca de lo que es el yelmo de salvación y dice que cada uno colóquese el yelmo de salvación. ¿Para qué? Para proteger su cabeza. Al proteger su cabeza también tiene que ver un significado de proteger su mente. ¿Para proteger su mente contra qué? Como el diablo sabe que él puede influenciar de una o de otra manera la mente, es bueno que entiendas claramente el valor que tiene la mente, el cerebro, donde se aglutinan y donde se forman y donde se da vida a los pensamientos. Déjeme compartir algunas verdades que son muy importantes para que usted entienda acerca de esto. Por ejemplo, tu mente está envuelta en todo lo que haces. Es decir, tú no puedes hacer algo si no desarrollas tu mente y das lugar a la forma correcta de pensar. Antes de hacer algo, tú tienes que pensar. O sea, esto significa que tu mente está continuamente trabajando y en continua actividad. ¿Cómo piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo actúa? ¿Cómo interactúa con otras personas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué tienes que hacer en ese momento exactamente? Es decir, no existe nada tan complejo, como hemos dicho en la primera parte de este programa, como el propio cerebro humano. Por ejemplo, permítame explicarle esto. Se estima que tenemos 100 billones, recuerde, se estima científicamente en los análisis científicos que se ha comprobado que tenemos 100 billones de neuronas o células cerebrales en nuestro cerebro. Y cada neurona está conectada a otras neuronas por más de 40,000 conexiones individuales. Significa entonces que si 100 billones de neuronas conectadas a cada neurona a 45,000 conexiones, implica esto de una forma muy clara que tenemos 13 trillones de conexiones en nuestro cerebro. Esto quiere decir que podríamos decir ampliamente que tenemos conexiones en el cerebro como tantas estrellas quizás pueda haber en el espacio o el universo. O sea, esto es un regalo que Dios ha otorgado al ser humano. Un regalo que realmente Dios nos ha colocado en nuestra vida. Somos la perfección, la creación correcta y perfecta de Dios. Pero por otro lado, Satanás sabe el valor que tiene esa mente y que tiene ese cerebro. Y es por eso que él trabaja continuamente para influirnos. ¿En qué? En nuestra mente. Porque sabe que si él puede influir en nuestra mente, él comienza a controlar los aspectos de nuestra vida. Carácter, personalidad, forma de poder interactuar con los demás incorrectamente o correctamente, más bien cuando estamos siendo engañados actuamos incorrectamente. O sea, puedo decirte que realmente todo aquello que la Biblia habla, la ciencia lo está afirmando.
aunque el cerebro es solamente el 2% del peso del cuerpo del ser humano, sin embargo, este usa o utiliza del 20 al 25% de las calorías que tú estás consumiendo diariamente. En otras palabras, el cerebro es el mayor consumidor de todas tus calorías y aquellas cosas que lo alimentan. Es decir, eso podríamos hablar en la parte humana, en la parte biológica, en la parte física, pero también todo lo que tú alimentes en la parte espiritual, tu mente, también tendrá un efecto y una repercusión en la forma, manera y estilo de vida que tú puedas vivir delante de la presencia de Dios. Es interesante lo que está comentando usted, doctor Zapico, porque, por ejemplo, usted, querido televidente, nos está viendo en este momento en su casa y a lo mejor tiene la atención puesta en nosotros, pero también está escuchando a su esposa en la cocina, de pronto el perro que está ladrando, el gato que está caminando, el señor que está saliendo o está fuera de su casa. Mientras usted tiene su atención puesta en nosotros, sus sentidos están escuchando y están siendo activados por cuestiones que a lo mejor usted no se da cuenta, pero su cerebro no se para, no se detiene. Por eso dice la palabra, como decía usted en el versículo anterior, que hay que preservar, hay que tener nuestro pensamiento en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma de alimentar adecuadamente la mente para que nos funcione correctamente. Sí, y sobre toda manera, es por esto que Satanás sabe el valor que tiene la mente que Dios nos ha dado, que el Señor Dios te ha dado. Por eso que él va a intentar atacarla fuertemente, claro, con pensamientos nocivos una y otra vez. Y una de las cosas interesantes es que aún mientras tú estás descansando o estamos durmiendo, porque esto es un hecho general para todo ser humano, la mente sigue trabajando. Parece no que se detiene. Hay algo que en nosotros no se adormece ni se duerme, y en la mente está continuamente trabajando, estés activo en el día, estés durmiendo y descansando en la noche. Entonces, para que nosotros podamos entender ciertas áreas de cómo funciona y trabaja la mente, es necesario y es menester que en esta serie de esta temática que estamos abordando, vamos a tomar como ejemplo el ejemplo de lo que es la historia de Nehemías y de la historia de Israel. Cuando Nehemías logró volver a reconstruir los muros derribados y logró colocar las puertas que habían sido quemadas después de cumplirse los 70 años de cautiverio en el imperio de Babilonia. Esto es muy interesante porque si nosotros podemos observar, ahí vamos a entender que hay 5 maneras nocivas en cómo Satanás va a lograr confundir la mente de cualquier ser humano y cómo lograr alcanzar victoria sobre estos argumentos de las tinieblas. Es interesantísimo. El libro de Nehemías es un libro el cual se toma de ejemplo ya sea para liderazgo, ya sea para los ataques de la mente. Y usted preguntará, ¿pero quién es Nehemías? Nehemías era un hombre que nació en el exilio en Babilonia y llegó a lugares altos con el rey Artajerjes. Se dice, según la historia bíblica, que llegó a ser copero del rey. Y él, de un momento a otro, vio unos hermanos que venían de Jerusalén y le nació ese deseo de restaurar unos muros que estaban caídos, una ciudad que había sido caída. Y desde ahí el Señor puso en él algo que realmente es ejemplo para miles y miles de generaciones que han leído lo que pasó con Nehemías. Después el rey lo nombró gobernador, pero realmente el libro de Nehemías es un libro que deberíamos leer continuamente, porque ahí hay unos secretos que el Señor escondió y puso para ti cuando tienes tu mente alineada con Cristo. Exactamente, el libro de Nehemías, el capítulo número 4, es lo que nos va a dar referencia para entender, como tú has comentado y estás compartiendo, hay diferentes temáticas que podemos ver en la historia, en la reconstrucción y en la restauración de todo lo que se llama especialmente Jerusalén. Ahora, cuando la Biblia habla de muros, habla de puerta. En ese tiempo, en las ciudades, los muros y las puertas eran claves. Los muros era aquello que se usaba para defensa de los enemigos y las puertas era aquello que daba acceso a los que entraban o a los que tampoco podían salir de los que estaban dentro de la ciudad. Entonces, porque eran ciudades amuralladas, exactamente, eran ciudades resguardadas. Casi todas las ciudades eran así, especialmente en la parte del Medio Oriente. Ahora, cuando hablamos de muros, los muros son símbolos de seguridad. Puerta es símbolo de autoridad y una puerta cerrada indica que nadie puede entrar. Así que
si nosotros comenzamos a hablar de esta temática, es algo que el Espíritu de Dios nos va a indicar y usted va a entender de una forma muy clara, amigo que está sintonizando el programa Restauración y Vida, o amiga o familia, toda persona que nos está escuchando y viendo. El Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento, porque todo empezó con la obra de restauración, y en esa obra de restauración se levantó el enemigo para tratar de alguna manera detener lo que Nehemías y con lo que los fieles del pueblo de Israel habían propuesto hacer, y es reconstruir lo que estaba derribado y levantar lo que estaba quemado. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a tratar en nuestra vida, en tu vida, en la mía, es una obra que Él va a hacer. Cuando el ser humano está lejos de Dios, su vida está destruida, sus puertas están destruidas. Pero cuando volvemos nuestros ojos a Dios y cuando somos capaces de entender y comprender la grandeza de Dios y la experiencia gloriosa en un Jesús que nos salvó y nos perdonó, lo primero que va a comenzar a hacer Dios en nuestra vida es a reconstruir nuestros muros, nuestras puertas, y Él está reconstruyendo aún nuestra manera de pensar y nuestra manera de proceder, para que logremos tener una mente ajustada a lo que Dios dice y no a lo que el mundo está diciendo. Desafortunadamente el tiempo en televisión vuela, como siempre digo, y estamos llegando ya al final de nuestro programa de Restauración y Vida. Eso sí, lo invitamos para que sintonice el próximo programa de Restauración y Vida, y sobre todo ese tema tan importante, venciendo los ataques de la mente. Y doctor Zapico, ¿por qué no terminamos con una oración para que la gente entienda lo que está pasando en estos días tan difíciles y sobre todo ese ataque en la mente de cada persona? Vamos a orar en este momento, y toda persona que nos está sintonizando, recuerde que le invitamos que siga escuchando esta temática, que lo vamos a continuar en el programa de Restauración y Vida. Pero en este momento recuerda, el Señor está de tu lado. Si estás siendo atormentado, afligido, si estás realmente debilitado por pensamientos que están dentro de tu mente, este es un tiempo para que Dios opere un milagro. Sencillamente reconoce a Jesús como el autor y consumador de la vida. Quiero orar por ti, o queremos orar por ti. Padre y Dios eterno, te doy gracias por llegar a tantos hogares, por vidas que nos están escuchando, nos están viendo, y podemos tener la oportunidad de compartir juntos este tema tan interesante. Señor amado, imparte tu vida, tu gracia, todo pensamiento destructivo que está siendo afectando, o que está afectando la mente de tantos televidentes. Señor, ahora mismo tócalos en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos sean libres en el nombre de Jesucristo, que todo ataque de tinieblas sea reprendido y deshecho, y que cada vida se levante en el poder y en la gracia de Jesucristo. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y así llegamos al punto y final de un programa más de Restauración y Vida, no sin antes decirte que nos llames a través del teléfono que aparece en pantalla, o que nos escriba a restauración@jesusvivehoy.com. Que Dios te bendiga ricamente, y hasta el próximo programa. Gracias por habernos sintonizado. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, no dudes en contactarnos. Visítanos en nuestra página web www.jesusvivehoy.com o llámanos al teléfono 954-450-2325, porque estamos seguros que un milagro está a punto de suceder en tu vida hoy. Y recuerda, Jesucristo es la única respuesta que tú necesitas.